Bien. Bueno, un placer estar en esta reunión del Consejo Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Río Negro. Esta figura que está regulada en los artículos 47 a 54 de la Ley 4109, es decir, no es una reunión de puro voluntarismo, sino no es una confluencia simplemente vocacional, sino que tiene que ver con cumplir un rol institucional, y encantado de la invitación que me hizo Daniela. Les agradezco muchísimo. Un abrazo a todos, a todas. Hay gente conocida, muchos saben que yo soy de Roca, pese a que hace muchísimos años que ya no vivo en Roca, pero sigo teniendo familia y bien. Hay amigos y amigas, no los quiero personalizar en los abrazos, y hay compañeros también de la Secretaría Nacional que trabajan en Río Negro, que están participando de este Zoom. Saludo no solamente a la presidenta del CONIAR, también a Roxana de la Senap rionegrina, a la Defensora del Pueblo, diputados, ministros, concejales, representaciones de organizaciones sociales. Voy a dar un nombre, el de Rita. Abrazo, Rita, un gusto verte por aquí. No haré más nombres propios. Bueno, en fin, contento de participar de la reunión. Daniela me había planteado una conversación más larga en términos de una especie de módulo de capacitación, y la verdad que le agradezco la generosidad, pero tenía poco tiempo, entonces simplemente aportar algunas reflexiones. A mí, como funcionario, he empezado a utilizar este tipo de plataformas para rendir cuenta de lo que venimos haciendo, pero como el sentido de la reunión es una reunión más de tipo de formación, el inicio de un proceso de capacitaciones, no voy a contar lo que hemos venido haciendo, sino algunas cuestiones conceptuales. Sí dejé en el chat un link, un vínculo que los lleva a una parte de la página del Ministerio de Desarrollo Social, donde ustedes van a encontrar algún conjunto de acciones desarrolladas por la CENAF en el contexto de COVID-19, videos, recomendaciones, guías, protocolos, resoluciones. No está todo, pero hay una cantidad de información que les puede ser de interés. Bien, como se dijo por allí, ayer nosotros tuvimos una reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, y hemos venido trabajando todo este mes para reflexionar en torno a un hito en el desarrollo de las políticas de infancia, que fue la puesta en vigencia el 21 de octubre del año 2005 de la Ley 26.061. La Ley Provincial Rionegrina es de un año posterior a la 26.061. Se inspira no solamente en la Convención, sino también en que la provincia tenga una institucionalidad que permita coordinar y articular con el Estado nacional. Y la reflexión que quería traer un poquito a esta reunión es que, a diferencia de decir la Convención, la Defensora de Niños de la Nación, amiga Marisa Graham, suele utilizar una frase que para mi gusto es muy ilustrativa, que dice, bueno, las normas son normas, pero centralmente son textos que irrumpen o se desarrollan o se interpretan en contextos. Es decir, no hay norma jurídica, y en particular vinculada con los derechos, que no se aplique y se lea muy atravesada por el contexto social, político, cultural, económico en el cual esta norma se aplica, irrumpe, etc. Y la Convención, hace 30 años, irrumpe en el contexto de la región en el marco de una muy fuerte hegemonía de las ideas del consenso de Washington, es decir, de Estado chico, ajuste en las políticas sociales, precarización laboral, sobreestimación del rol de los sectores privados en el bienestar de las sociedades. Y también irrumpe en un contexto donde seguía vigente la ley de patronato, la 10.903, y los juristas tenían una discusión en torno de si la Convención había derogado o no la ley 10.903. Estos dos factores, en mi modesto entender, de alguna manera limitaron el impacto transformador de la Convención. Y la Convención se leyó centralmente en términos de una reforma en espejo del viejo complejo tutelar clásico, como lo llamaba Doncelot, es decir, como si la Convención hubiera sido escrita para deconstruir o terminar con la vieja minoridad. Es decir, pareció la agenda de aquel momento era
reducir la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, asegurarles algún patrocinio letrado en los procedimientos judiciales y administrativos, reducir los márgenes de discrecionalidad, mejorar las condiciones de alojamiento en instituciones. Es decir, Mari Beloff dice que la convención en la región se leyó como una norma destinada no a todos los niños, niñas y adolescentes, sino destinada a los chicos del Estado, a los menores. Y entonces el impacto de la convención en su capacidad transformadora fue relativo, fue limitado por esos condicionamientos normativos y también de contexto político, ideológico, cultural. Yo soy un especialista de cabotaje, pero algunos especialistas que uno lee que tienen una mirada más universal de la convención explican, por ejemplo, que en Europa la convención fue recibida en clave de acceso a la educación y participación infantil, no en términos exclusivamente de interpelación de la vieja minoridad, de los institutos, de los jueces de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la 26061, si bien en muchos aspectos no hace más que ratificar la convención, irrumpe en un contexto diferente, que es el contexto de una América Latina, año 2005, donde tienen más potencia las ideas de inclusión social, democráticas, populares, y la norma no solamente se inscribe en ese contexto, sino que además tiene una prescripción, tiene un capítulo vinculado con algo de lo que quiero hablar y que se relaciona con el CONIAR, que es la construcción de un sistema de protección integral de derechos. Hay un autor, Alberto Morlachetti, Alejandro, en realidad Alberto fue el padre de Alejandro, Alberto Morlachetti, hay un texto que está bastante accesible en internet, que es del año 2013 de él, una publicación de CEPAL y UNICEF, donde de algún modo lo que dice Morlachetti es algo que ya la observación general número 5 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas del año 2003 preanunciaba, y es el simple reconocimiento de todos los derechos, como hace la Convención, y la 26061 también, de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales de los niños y las niñas, el simple reconocimiento per se no alcanza, no existe un animismo que permita que la norma transforme la realidad institucional, cultural, económica, social de niños y niñas. Y Morlachetti afirma que, voy a leer un parrafito que dice: establecidos los estándares jurídicos, debe entonces primar el deber del Estado de concretar esos estándares, principios y exigencias. Y dice que al incorporarse el concepto de integralidad y el cambio de paradigma, hace falta modificaciones drásticas en las políticas que pongan en el centro de la escena a los niños, niñas y adolescentes, transformándolos en prioridad política y programática. Y concluyo con lo que dice Morlachetti. Morlachetti dice: hace falta construir un modelo conceptual y operativo de protección que permita hacer realidad los derechos que están reconocidos en las normas. Es decir, no alcanza simplemente con el reconocimiento de derechos, sino que hace falta estructuras estatales, políticas públicas, interacciones, articulaciones que permitan hacer realidad. Es decir, nos corremos de la idea de que acá lo que había que hacer es transformar el área de minoridad en área de derechos del niño, para pensar cómo el conjunto del Estado, el conjunto de la sociedad, se pone en línea y trabaja articuladamente para consagrar los derechos del niño en clave del interés superior del niño, es decir, el máximo acceso a todos los derechos de manera simultánea. Esto se asocia a la idea de integralidad, es decir, nosotros tenemos que asegurar que niños y niñas accedan a una alimentación segura y de calidad, pero al mismo tiempo tenemos que fortalecer las capacidades de protección de las familias. Entonces, tratamos de ir por la tarjeta alimentar o por la AUH y no la ampliación de comedores o merenderos infantiles, porque lo que queremos es que haya comensalidad, es decir, queremos que se resuelvan todos los derechos al mismo tiempo, el fortalecimiento de las familias y el acceso a la alimentación. Nosotros admitimos como medida de última ratio, como medida excepcional, la separación de un niño del medio familiar, la medida excepcional de la 26061, o el abrigo, como lo llama la ley de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo en la ley de Río Negro, creo que se le llama medidas excepcionales también. Pero al mismo tiempo, si vamos a proteger a un niño o una niña que está siendo víctima de abusos o maltratos graves y deben ser separados de la familia, también debemos garantizar al mismo tiempo que el cuidado alternativo sea un cuidado de calidad, porque si no, resolvemos o detenemos un derecho que está siendo violentado, pero al mismo tiempo producimos otras violaciones de derechos. Digo esto para ver cómo algunas veces se nos presentan tensiones entre los derechos,
Y entonces la idea de integralidad necesariamente tiene que estar asociada a un sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. En nuestro país, ese desafío se hace aún más complejo porque este es un país federal. Es decir, yo soy de Río Negro, ustedes lo saben, muchos lo saben, yo soy de General Roca, conocemos bastante de Chile porque los tenemos cerca. Chile, al ser un país sin federalismo, la decisión de un Ejecutivo Nacional se convierte en política pública prácticamente en todo el territorio. En nuestro país tenemos Estado Nacional, Estado Federal, tenemos las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero además tenemos municipios a los cuales las constituciones modernas le han dado un alto grado de autonomía. Es decir, tenemos 3 niveles del Estado que generan, desarrollan, implementan políticas públicas para las infancias. Claramente la asignación universal por hijo es una política nacional y acciones de la CENAP son políticas nacionales, pero los sistemas educativos, los sistemas de justicia, de seguridad, las policías son en general facultades provinciales. Pero si uno va a mirar los espacios públicos o el acceso de los niños a la recreación, al deporte, a los centros de desarrollo infantil, ahí uno encuentra que el actor determinante suele ser el municipio. Entonces tenemos la necesidad de una articulación de los 3 niveles del Estado. También necesitamos una articulación horizontal. Con esto quiero decir que por mejor que trabaje el servicio local o la Oficina de Protección de Derechos de los Niños, si la policía les pega o los discrimina, no hay manera de que el área de niñez resuelva esto. Nosotros necesitamos que también las policías actúen en clave de derechos. Necesitamos que las escuelas actúen en clave de derechos, que sean inclusivas, que abracen a todos los chicos o chicas, y necesitamos que en el hospital los adolescentes sean recibidos y no discriminados, porque si no, no hay oficina de protección de derechos que alcance, porque el carácter de los servicios de protección es un carácter, debiera ser un carácter subsidiario, es decir, debiera ser un carácter de intervención cuando el conjunto de la sociedad y el conjunto de los dispositivos y programas estatales no pudo dar una respuesta. Esto además debe dialogar con las organizaciones de la sociedad. Buena parte de los derechos de los niños se juegan en los clubes, se juegan en los merenderos, se juegan en los movimientos sociales, se juegan en los sindicatos. Es decir, solo una política que articule virtuosamente diferentes áreas y niveles del Estado, los 3 poderes, y dialogue con la sociedad civil, solo una política de esa magnitud, con ese nivel de complejidad, puede resolver el desafío de todos los niños con todos sus derechos. No hay otra manera de resolverlo, por potente que sea el organismo de niñez de la provincia o por buenas que sean las leyes de las provincias. En ese sentido, y redondeando la conclusión, a mí me parece que ustedes tienen en el CONIAR una herramienta importante. Seguramente debe haber discusiones respecto de si podría ser mejorado o no, etcétera, etcétera, pero hay una herramienta importante. Hay una herramienta porque allí confluyen representaciones de las organizaciones de la sociedad, confluyen representaciones del Poder Legislativo, confluyen representaciones importantes del Poder Ejecutivo, y puede ser un ámbito de diálogo para la construcción del sistema de protección integral de los derechos en Río Negro. Yo en esto quiero decirles que yo utilizo la idea del sistema de protección en la clave que la estoy describiendo. Entiendo que los organismos administrativos de protección, aquellos que actúan cuando los derechos están amenazados o vulnerados, son una parte del sistema, no son el sistema. La escuela es parte del sistema, la policía debería ser parte del sistema, el Poder Judicial es parte del sistema, y también las áreas específicas de niñez que actúan restituyendo derechos, que actúan cuidando a niños sin cuidados parentales, promoviendo adopciones, etcétera, son una parte vital del sistema, pero no son el sistema, porque si nosotros compartimos la idea de que el problema del sistema está allí y producimos, con otras palabras, la fragmentación. Nosotros durante muchos años discutimos la fragmentación entre los niños, los que iban a la escuela, los niños que teníamos en nuestros hogares, y los distinguíamos de los menores, porque hablábamos de 2 mundos y había una fractura y una fuerte discriminación. Si nosotros no logramos que las áreas de protección se articulen en un contexto de sistema y que haya vasos comunicantes, construimos involuntariamente y muchas veces con buenas intenciones una nueva minoridad a la que denominamos derecho del niño, pero nosotros necesitamos que la inclusión incluya a todos, a los que tienen problemas en sus familias, a los que tienen problemas en la comunidad y a los que felizmente no los tienen porque se cumple la norma o probablemente la línea principal de la Convención, y es que las familias puedan per se o con ayuda del Estado
ser quienes garanticen un adecuado cuidado y acompañamiento en la crianza de sus niños y niñas. Entonces, redondeando la idea, me parece que no todas las provincias tienen por ley un organismo que prevé la articulación y que prevé las diferentes participaciones. Algunas tienen determinados tipos de modalidades, otras tienen otras modalidades, no siempre se resuelven de manera adecuada. Probablemente, y este no es un problema de Río Negro, este es un problema del Estado Nacional y de todos los estados provinciales. ¿Cómo construimos organismos que permitan ir generando una participación más en lógica del sistema de todos los actores de los que dependen el bienestar de niños, niñas y adolescentes? Por eso me parece importante el CONIAR y me parece importante estar aquí haciendo un humilde aporte en el organismo. Para finalizar, quiero señalar, sin ánimo de ser exhaustivo, algunos desafíos que a mí me parece tenemos por delante en esto que es la pandemia, la pospandemia o la nueva normalidad. Cuesta mucho saber cómo caracterizar estos escenarios, menos en una provincia de Río Negro que lleva un nivel de contagio bastante alto y sostenido en el tiempo, y al mismo tiempo tratando de sostener actividades productivas, sociales, es decir, cómo el desafío de convivir cuidándonos con la circulación del virus. 4 cuestiones quiero señalar. La primera, y acá le robo letra, y no por obsecuencia, sino por convicción al ministro Arroyo. Si ustedes han visto los informes de UNICEF, perdón, me haga largo, pero ya termino, son 3 minutos, Cristian. En los informes que hizo UNICEF, ya hizo 2 informes, uno por abril, mayo, y otro ahora en agosto, septiembre, con una cantidad de datos importantes, porque es una encuesta a 2.500 hogares, muy representativa. Pone en evidencia que la inmensa mayoría de la población dice 2 cosas. Dice, por un lado, valora el enorme esfuerzo del Estado en la inversión social para atenuar el impacto de la crisis. Hay una alta visibilidad y hay una alta consideración del IFE, del ATP, de la ampliación de la asignación universal, de la tarjeta alimentar. De eso hay una alta valoración, pero al mismo tiempo todos dicen que están peor. Es decir, hay una doble situación de que hay una inversión social probablemente inusitada en la Argentina en tan poco tiempo. El ATP, el hecho de que el Estado Nacional esté contribuyendo a pagar el 50% de los salarios de 2 millones de trabajadores, esto da una idea de la magnitud del esfuerzo fiscal que hace el Estado Nacional. Hay una valoración de eso y al mismo tiempo hay una percepción de que la situación social está mal. Está mal, es decir, tenemos esta doble cuestión. Generalmente, cuando hay percepción de que la situación social está mal, la gente dice el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Y hoy se da esta paradoja de que hay un alto reconocimiento de lo que el Estado hace, pero al mismo tiempo la gente nos dice la situación está muy compleja. En ese contexto, una preocupación de primer orden nuestra es el tema del acceso a la alimentación de las familias en general y de los niños y niñas en particular. Nuestra caracterización es que el esfuerzo realizado por el Estado Nacional, los estados provinciales y locales, en mucho diálogo con la red social, acá Arroyo reconoce la alta valoración de la red social para que esa política alimentaria pueda llegar con toda la capilaridad. Nosotros pasamos de 7 millones y piquito de destinatarios de políticas alimentarias en diciembre del año 2019 y hoy estamos arriba de 11 millones de destinatarios. Es un incremento muy fuerte. Nosotros tenemos la lectura de que en términos horizontales prácticamente hemos logrado un alto nivel de cobertura. Es decir, que no encontramos mucha gente deambulando porque no encuentra una respuesta alimentaria. Pero al mismo tiempo hemos detectado que en el último tiempo hay una caída de la calidad alimentaria y eso es una alta afectación para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, lo que dice Arroyo, dice, venimos midiendo que cae el consumo de leche, cae el consumo de carne, cae el consumo de verduras, cae el consumo de pollo, de pescado. Ahí hay un tema que tiene que ver en alguna medida con el aumento de los precios, en particular lo de los alimentos en términos relativos, pero también de pautas culturales, y ahí hay un trabajo que debemos darnos porque en el mediano y largo plazo esto produce afectaciones en la salud, en el desarrollo de los niños, en particular de los más pequeños. Entonces ahí hay un temón que tenemos ya mismo y para adelante. Otro tema que yo quiero poner en agenda muy fuertemente es el tema de las violencias contra los niños y niñas. Es decir,
la circunstancia de no tener las escuelas como lugar de mayor detección de situaciones, donde se ha obturado el camino hacia el pediatra, donde las audiencias judiciales suelen ser por vías virtuales y el niño no está cerca del juez o del defensor, la circunstancia de que los niños y niñas no estén yendo a los clubes, han limitado mucho los ámbitos de detección de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, y al mismo tiempo se ha ampliado la demanda hacia las líneas telefónicas y hacia los servicios locales que mantienen personal esencial. Ahí hay un problema que ya arrastramos de antes, los niveles de violencia contra niños y niñas. Hablo desde las violencias más extremas, los abusos, hasta comenzando por violencias que están más naturalizadas e invisibilizadas, como el grito o el chirlo, etc. Es un problema de magnitud que tenemos que trabajarlo más fuertemente. Venimos con campañas conjuntas, con UNICEF, con otros ministerios, con la Defensora de Niños de la Nación, venimos ampliando las líneas 102, arrancamos la gestión con 17 líneas 102, ahora en este corto periodo Río Negro se ha incorporado a la línea 102, Santa Fe también, y esperamos pronto tener no solamente la línea 102 en todo el país, sino tener algunos otros mecanismos de acceso a los chicos vía redes sociales o alguna aplicación, estamos en eso, pero además tenemos que trabajar muy fuertemente el cambio cultural para promover los derechos de los chicos y prevenir situaciones de abuso, y tenemos que mejorar mucho el acceso pleno a la jurisdicción de los niños víctimas de abusos y violencia. Tenemos mucho malestar en muchos lugares del país respecto de cómo se procesan esas denuncias de abusos o maltratos de chicos y chicas en los ámbitos judiciales. Nos aparece muy fuerte la discusión en torno al SAP, al síndrome de alienación parental, a concepciones que le niegan valor a los dichos de los chicos, que demonizan a las mamás porque atribuyen los dichos de los niños y niñas en relación a abusos o maltratos a manipulaciones de las mamás. Ahí hay un trabajo enorme a desarrollar en la dimensión de las violencias. Tercera cuestión que quiero señalar: el problema de la vuelta a las escuelas, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, no debe ser leído solo en clave de trayectorias educativas. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia y la necesaria medida de suspender las clases, es el rol fundamental en materia de cuidado complementario con la familia que juegan las escuelas. Esta idea de que la escuela solo educa, me parece que ha sido derrumbada por la pandemia, porque los problemas emocionales, la sobrecarga de tareas en los hogares, las tensiones en los hogares, en buena medida tienen que ver con que en la Argentina, que es un país que pese a nuestros problemas tiene un alto nivel de escolarización, la escuela dialoga mucho con las familias en el cuidado de los niños y niñas. Y además, los chicos y chicas están en la escuela, voy a decir una obviedad, pero que no siempre la vemos, están en la escuela en un ámbito protegido y al mismo tiempo no está la mirada de los padres, tienen un grado de autonomía mucho más grande, se relacionan con sus pares, con otros adultos, y estos meses sin contar con la escuela como recurso, no solamente educativo, sino como recurso de cuidado, de protección de derechos, ha sido muy fuerte, y creo que hay que trabajar en eso, y para eso nosotros estamos promoviendo recuperar el concepto de comunidad educativa, de poder pensar el retorno a las escuelas con alta participación de las comunidades, del mundo docente, de las familias y también de los chicos y las chicas. Y con esto quiero plantear lo último que quiero señalar. Ya venimos cambiando este tema de la participación de los niños, el derecho a los niños ser oídos viene expandiéndose, en Río Negro y Neuquén se han desarrollado bastante, y ahí vuelvo a saludar a Rita, la organización con inspiración en la idea de Tonucci, de los comités o consejos de niños. También hay muchos grupos de adolescentes, nosotros venimos dialogando de manera directa con adolescentes autoorganizados. Nosotros tenemos como una de las conclusiones de la pandemia, que es este esfuerzo enorme social y colectivo del cuidado que hemos venido haciendo todo este tiempo, no se hubiera podido sostener si los niños, niñas y en particular las adolescencias y juventudes no hubieran hecho propias las consignas del cuidado. Nosotros vemos que los chicos y chicas se han puesto la camiseta del cuidado. En muchos casos, la encuesta UNICEF evidencia que los niveles de adhesión de las adolescencias a las pautas de cuidado son levemente, pero son superiores a la adhesión de la media de toda la sociedad. Es decir, si las adolescencias y las juventudes no hubieran hecho propias las consignas de cuidado, esto se hubiera desbordado a los 3 días
de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con esto quiero decir que las políticas nuevas, innovadoras, que vamos a tener que seguir desarrollando en estos escenarios de incertidumbre, tienen que tener un alto nivel de escucha y participación infantil, adolescente y juvenil. Hay allí algunos insumos, hay algunos aportes que las políticas públicas, que son responsabilidad de los adultos, no estoy planteando una niñocracia, pero estoy planteando que el mundo adulto, en las políticas que se destinan a los chicos, sanitarias, educativas, de espacio público, etcétera, deben incorporar una más alta nivel de escucha y de espacios institucionales. Nosotros estamos discutiendo en la Secretaría cómo generar cauces institucionales, porque en la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, de la región, los chicos participan mucho, tienen mucha voz. Los niños y las niñas hablan y discuten en las casas, hablan entre ellos, se organizan, participan en ámbitos deportivos, culturales, artísticos, políticos muchas veces, pero no hemos generado cauces institucionales para que esos sentires, esos deseares, esos aportes que tienen puedan impregnar la política pública, puedan ser rescatados por las políticas públicas. Así que, por ahí me excedí un poquito en el tiempo, Cristian, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, espero que este humilde aporte les haya sido de alguna utilidad y quedo a disposición para seguir dialogando cuando ustedes lo dispongan. Así que me despido de las autoridades y de todos los de la sala. Muchísimas gracias a todos y a todas.